pregunta es, ¿dónde están las vacunas? ¿Cuándo llegan? ¿Tienen plan de vuelo? ¿Qué es lo que ha pasado? Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Qué gusto saludarles. Un saludo cordial a la directa audiencia de Radio Sucesos. Bueno, las vacunas están en este momento en la fábrica de Pfizer, en Bélgica, específicamente en la ciudad de Pur, que tiene la sede, una de las plantas de fabricación de la vacuna. La vacuna llega esta semana, aún no tenemos confirmación del día ni la hora, pero que llegan en esta semana, llegan en esta semana. Ustedes saben que la demanda mundial por la vacuna es bastante alta y ya ha habido un poco de críticas por la concentración que se ha producido en los países más afluentes, porque obviamente tienen mayor capacidad de pago, han comprado mayor cantidad de dosis y en esa medida también exigen la entrega de más dosis. Nosotros hemos asegurado con Pfizer al menos 2 millones de dosis, pero tenemos que esperar cuando nos entreguen. ¿Qué ocurrió? Que también la semana pasada Pfizer decidió ampliar su capacidad de producción. Para ampliar la capacidad de producción que cubra esa demanda creciente que está teniendo, tuvo que suspender la producción por una semana, y eso ha producido retrasos no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Así es, Pfizer anunció la semana pasada a finales que se retrasaba la entrega de la vacuna en Europa, es decir, ese retraso también nos incluyó a nosotros. Absolutamente a todo el mundo. Porque, pero es un retraso de ¿cuánto tiempo, viceministro? No va a ser un retraso de más de una semana, va a ser un retraso de apenas horas. ¿Eso se puede garantizar? ¿Han hablado con Pfizer? Sí, claro, estamos en permanente contacto con Pfizer. Pfizer lo que determinó es que necesitaba una semana para rehacer su capacidad de producción y reorganizar también la distribución global. Entonces, lo que nos han asegurado es que no debería ser más de una semana. De todas formas, nos han mantenido la afirmación de que las vacunas llegan en esta semana. ¿Cuántas exactamente? No sabemos, pero ese es el compromiso de Pfizer de entregarnos, como se había previsto desde un inicio en la semana del 18 de enero, las primeras dosis de vacunas que serán utilizadas de forma inmediata para la vacunación de la población en mayor riesgo. Viceministro, buenos días. ¿Cómo está la logística preparada? Si no se tiene una fecha exacta, pese a que se pensó que era ayer la llegada de las primeras vacunas, pero ¿cómo se ha planificado la logística y sobre todo cómo precautelar esta cadena de frío tan importante de esta vacuna de Pfizer? Excelente pregunta, Verónica. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, identificando todos los pasos que requerimos para desde que la vacuna llega al país y se va al centro de distribución o al punto de vacunación. Hemos tenido ya un aprestamiento de todos estos centros, de estos puntos de vacunación, desplegando personal del Ministerio de Salud Pública en territorio para identificar las condiciones en las que están, precisamente si se cumple con la norma de cadena de frío, si tenemos los suficientes insumos, se ha hecho una capacitación amplia al personal que va a participar en la vacunación y hemos identificado también las áreas específicas en las diferentes unidades de salud donde se hará la reconstitución de la vacuna, la aplicación de la vacuna y la observación de las personas vacunadas por 30 minutos después de haberles aplicado la vacuna. Todo esto nos ha permitido preparar. Hemos hecho también un aprestamiento en términos de la logística de transporte
cómo se movilizarán las vacunas, porque evidentemente, como dicen, esta vacuna requiere mantenerse a menos 70 grados Celsius de temperatura. Para eso, lo que vamos a utilizar son las cajas térmicas diseñadas por Pfizer que garantizan mantener esta temperatura. Entonces, solo para tener una idea de la complejidad logística, cuando las vacunas nos sean entregadas a nosotros en el punto final de entrega que le determinemos a Pfizer, en ese momento ya pasan a nuestra responsabilidad. Cada caja viene con un dispositivo que mide temperatura y posición, y eso se envía a un computador de Pfizer, donde ellos revisan precisamente que la temperatura y la ubicación siga dentro de los parámetros esperados en el plan logístico. Una vez que nos entregan, nosotros tenemos también la responsabilidad de utilizar un dispositivo similar para hacer el manejo de temperatura. Una de las cuestiones importantes de recalcar en esto de la temperatura es que las vacunas, estas pueden mantenerse hasta 5 días en temperatura de cadena normal. Es decir, si es que nosotros ya abrimos la caja y vamos a hacer la distribución, se puede mantener hasta 5 días entre 2 y 8 grados centígrados, pero no abriendo el vial. Es decir, los frascos tienen que estar indemnes, tienen que ser manejados con el rigor, no se les puede dar la vuelta, sacudir. Entonces, todos esos detalles son parte de este plan de preparación, de distribución y aplicación de la vacuna en el que hemos estado trabajando. Mientras no se abra la caja, lo único que hay que hacer es cambiar el hielo seco cada 5 días y eso conserva la temperatura de ultracongelación, porque son compartimentos separados, el que contiene las bandejas con los frascos de la vacuna y el exterior que es el aislamiento y el enfriamiento producido por el hielo seco. Entonces, todo este proceso y la capacitación se hizo la semana pasada a todo el personal que va a participar en esta fase piloto de vacunación. ¿Cuánto personal va a participar, viceministro? ¿Cuánta gente va a estar vacunando en esta primera fase? Hablemos de las 86,000. ¿Cuántos puntos de vacunación van a existir y cuánta gente va a participar? Puntos de vacunación van a ser alrededor de 100. Estamos por unos 95, pero redondeémosle en 100 más o menos. De estos vamos a ir además de forma progresiva. O sea, la primera semana, en función del número de dosis que nos lleguen, pueden ser 20. La siguiente semana nos llegan más dosis, vamos aumentando, pero estamos ya listos con estos aproximadamente ¿Dónde son los puntos de vacunación? ¿Dónde son los puntos de vacunación, viceministro? Se van a, por ejemplo, hablemos de Quito. ¿Cuáles son los puntos de vacunación que se han destinado para Quito? ¿En dónde están? Son en unidades de salud, hospitales y centros de salud que tienen la capacidad de tener vacunatorios, que podemos garantizar la conservación de la vacuna en la cadena de frío. Pero en esta fase será todo en unidades de salud. En unidades de salud. Son las 7:26, hablamos con Javier Solórzano, viceministro de Salud. Viceministro, quisiera que nos cuente un poco cómo funciona esta alianza público-privada que va a intervenir en la logística para comenzar la vacunación y que va a ser vital en estas primeras fases. A ver, hace que serán más o menos unos 3 meses o quizá un poco más, cuando ya teníamos indicios de que la vacunación iba a ser una estrategia de manejo de la epidemia, tuvimos un acercamiento por parte del el grupo privado que ha estado involucrado dentro de la respuesta a la epidemia.
recordemos que se constituyeron algunos fideicomisos y estos fideicomisos se organizaron para hacer un grupo de apoyo a la vacunación y hemos establecido una serie de mesas técnicas, como les hemos llamado, por ejemplo, de planificación, negociación, la de logística, la del sistema de información, la de comunicación, y hemos venido trabajando con el aporte de ellos en diferentes campos. Por ejemplo, en comunicación ha habido un aporte para el desarrollo de una campaña de comunicación que pronto estará en medios, donde se desarrollaron los mensajes y obviamente con la participación del personal de salud, de la autoridad sanitaria y también la academia. Hemos tenido participación de algunas universidades, entre esas la Universidad de Espíritu Santo, la San Francisco, hemos tenido a la UDLA, la UTPL también nos ayudó, por ejemplo, la semana pasada con el tema de la capacitación, pudimos hacerlo en sus sedes. Entonces, en esto hemos tenido un contacto permanente. La parte logística, igual ¿qué pone nos la han parte puesto logística a del sector disposición privado? Su capacidad. Perdón, Milton. Digo, ¿qué pone el sector privado en la parte logística? Por ejemplo, tenemos el sistema de logística, las unidades de transporte de DIFARE están a la disposición. La TAM es otro ejemplo de la contribución al plan de vacunación. La TAM se ha comprometido a facilitarnos la movilización tanto del personal de salud a los puntos donde se va a realizar la vacunación, a las ciudades donde tenemos aeropuertos. Se identificó 11 aeropuertos que están en operación y que los aviones de la TAM podrían arribar, y ellos nos ayudan con el transporte de la vacuna y el personal. Por ejemplo, entonces, congeladores. Aquí me dicen que hay una persona, un médico ecuatoriano, que ha comprado 40 congeladores. ¿Están poniendo algún tipo de cosas de ese tipo también? En esta fase no hemos previsto la utilización de ultracongeladores, así que como les dije, la vacuna puede durar hasta 5 días en la cadena de frío normal que se utiliza para el resto de vacunas. Entonces, lo que tenemos es que ser eficientes más bien en la aplicación de la vacuna. Al contrario de lo que tradicionalmente se hace, que uno recibe la vacuna, la guarda y espera que las personas vengan en libre demanda para aplicar la vacunación. Acá lo que estamos haciendo es planificar a quiénes vamos a vacunar. O sea, ya tenemos las bases de datos del personal de salud de las instituciones públicas y privadas, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Policía y los privados, con quienes vamos a empezar. Entonces, y tenemos criterios también de prioridad. O sea, dentro de los hospitales vamos a empezar con todos aquellos que han estado trabajando en las áreas de cuidados intensivos, en hospitalización, en emergencia, en triaje, sobre todo aquellos que trabajan con pacientes COVID-19. Okay. Luego también tenemos los criterios de edad. Empezamos por los de mayor edad y vamos bajando a los de menor edad. Como en todos, incluimos, por ejemplo, embarazadas y mujeres lactantes. Como en todos los países, viceministro, el primer vacunado es un momento especial. El inicio de la vacunación, como nunca, de una manera inédita, se ha vuelto una situación de atención. En el país también estamos pendientes de cómo va a empezar la vacunación. ¿Dónde va a ser el primer vacunado? ¿Quién va a ser el primer vacunado? ¿Cómo está previsto esto? Esto está previsto que sea en esta semana. No les puedo decir en este momento con certeza dónde ni cuándo, pero
tengan la seguridad de que apenas tengamos ya la información y todo el escenario que se está planificando listo, les transmitiremos y ustedes serán de los primeros. Pero ustedes ya saben cómo va a ser. Me imagino que ya seleccionaron a la primera persona que aplicarán la vacuna. Tenemos, como les dije, una lista, unas bases de datos de no solo una, sino muchísimas personas, y entre esas, evidentemente, está el personal de salud, y también tenemos algunos centros gerontológicos públicos a los que vamos a vacunar, tanto a los residentes en los centros gerontológicos como a los cuidadores de estas personas. Pero en este momento no le puedo decir quién va a ser el vacunado número 1, pero apenas tengamos esa información la compartiremos. Solo para que quede claro, no me puede decir porque no puede, o no me puede decir porque no tienen organizado. Organizado está, okay, pero por obvias razones preferimos mantener la reserva del caso. Perfecto, porque después dicen que no tienen idea, entonces mejor que me aclare que no me quiere decir por seguridad o por reserva, pero que lo tienen organizado. No, así es. Entonces, creo que ideas sobran. Lo importante de las ideas es aterrizarlas y ponerlas en práctica. Lo único que le pido, viceministro, es avisarán con tiempo para poder planificar una buena cobertura, nada más. Son las 7:34, nada más con Javier Solórzano, viceministro de Salud. Viceministro, después de pasar esta fase 0, ya cuando se haga la vacunación masiva, que han mencionado ustedes va a ser para marzo, ¿cuántos centros de vacunación han destinado para este plan ya masivo? Y también nos preguntan del público si es que se podría adquirir privadamente la vacuna, y si es que era así, ¿cuándo se podría hacer? A ver, como les dije hace un momento, este plan del piloto contempla una fase progresiva, y esta sirve también como un proceso de alistamiento para la fase masiva. En ese sentido, se irá ampliando la cantidad de puntos de vacunación como sean necesarios en el país. Recordemos que más adelante vamos a tener que vacunar en áreas rurales, y en áreas rurales el escenario de trabajo es diferente, y la complejidad de administración de la vacuna también es mayor. Entonces, cuando eso ocurra, es muy probable que lo que vamos a utilizar son las tradicionales brigadas de vacunación, porque es más fácil que se desplace un equipo de vacunadores a un punto X donde se concentra una comunidad y se hace la vacunación. Por ejemplo, en lugares como en el oriente ecuatoriano. Digamos, ahí hay lugares donde el acceso se da solamente por avioneta, entonces se puede llegar, se aterriza, y lo que hay que hacer es avisar con anticipación a la población para que se concentren, porque es lo que normalmente hacen cuando ellos tienen actividades importantes, y lo hemos hecho en salud muchísimos años y para diferentes temas. Entonces ahí se hará la vacunación, pero donde tengamos mayor accesibilidad iremos ampliando en las unidades de salud en la medida que tengan las capacidades y el personal necesario para garantizar la aplicación de la vacuna. Este es otro punto que quisiera también resaltar. Cada tipo de vacuna tiene sus particularidades. En este momento estamos empezando la vacunación con Pfizer BioNTech, pero más adelante ya recibiremos las vacunas de AstraZeneca.
y el manejo de la una y la otra son diferentes. La de AstraZeneca podría servir más para el sector rural, ¿verdad? Exactamente, Milton. Gracias por contestar la pregunta, porque así es. Porque en esa no necesitamos los extremos de temperatura y la conservación de la vacuna como con Pfizer-BioNTech. Entonces, el desplazamiento y manejo de la vacuna en brigadas con los termos de vacunación que tenemos desde hace muchísimos años es mucho más fácil, ¿no? Ahora, la complejidad de las dos dosis es igual en ambas, claro, porque las dos requieren dos dosis y eso añade una variable de complejidad al proceso. La única que no requiere dos dosis, si no me equivoco, va a ser la de Johnson & Johnson. Una duda a propósito que nombra AstraZeneca. Se armó toda una polémica por el debate presidencial cuando un candidato ofreció que Argentina nos va a dar la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Primero, ¿es cierto que Argentina va a fabricar una parte, o ya está fabricando una parte, no sé si es que empezó o no todavía, de la vacuna de Oxford en conjunto con México? Pero quiero que quede claro, el gobierno ha negociado la compra ya tiene comprometida la compra como gobierno de vacunas de AstraZeneca, ¿verdad? Por supuesto, Milton. En la isla de la fantasía todo es posible, pero acá estamos viviendo en el Ecuador, en el año 2021, y tenemos que poner los pies sobre la tierra. Nosotros, de forma responsable, hemos negociado, garantizado y pagado anticipos con AstraZeneca, con COVAX Facility y con Pfizer. Con AstraZeneca tenemos un acuerdo por un poquito más de 5 millones, 5 millones y piquito, pero redondeamos en 5 millones de dosis de vacuna. ¿Qué es lo que está haciendo AstraZeneca en Argentina? En Argentina estableció un acuerdo de producción con un laboratorio local que tiene la capacidad, que bajo la tutela de AstraZeneca va a producir la vacuna. Esa vacuna va a ser enviada a México para su envase y distribución. O sea, este es un proyecto de colaboración conjunto entre Argentina y México, pero no son los gobiernos, es la empresa privada la que está haciendo esto. Recordemos que la Fundación Slim aportó recursos para que esto ocurra y garantizar el acceso a la vacuna de AstraZeneca de los países de América Latina de una forma más rápida y eficiente, y también aprovechando la capacidad instalada, la tecnología y el desarrollo de las capacidades científicas que tenemos en nuestros países. O sea, yo le compro la vacuna a AstraZeneca, no le compro la vacuna al presidente de Argentina o al presidente de México. Para nada. Estos son acuerdos entre empresas privadas. El gobierno de la Argentina no tiene nada que ver en la producción de la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué dijo usted? Entonces, ¿qué dijo el gobierno cuando escuchó al candidato decir que el presidente de Argentina nos va a dar 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca? Repito, en la isla de la fantasía todo es posible. Recordemos el avión, y claro, ahí se inicia toda la fantasía. Entonces, la verdad es que hay que ser responsables y poner los pies sobre la tierra. O sea, estamos hablando de la salud, el bienestar y la vida de millones de personas. O sea, no podemos emitir ni juicios de valor, ni mensajes que sean alejados de la verdad. O sea, ante todo, la salud y la vida merecen el respeto ético, moral, de cada uno de nosotros. O sea, con la salud y la vida no se juega. La salud y la vida no pueden entrar en un baratillo de oferta. Es lo más sagrado que tenemos, y creo que desde la concepción todos respetamos y amamos la vida. Y ese debe ser el compromiso nuestro, aportar para salir adelante como país,
de forma responsable, disciplinada y consciente de que lo que cada uno de nosotros, fíjense que en esta epidemia, la decisión individual de hacer algo o dejar de hacerlo tiene un efecto poderosísimo sobre el colectivo, en bien o en mal. Si yo me cuido, si yo me autoaíslo porque estoy contagiado, estoy protegiendo al resto. Pero si yo actúo de manera contraria, de manera irresponsable e indisciplinada, sigo regando el virus en el país, sigo contagiando y sigo matando gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hemos visto cómo han subido el número de casos. ¿Cuántas veces, y con ustedes mismos, ustedes son testigos, Verónica y Milton, hemos conversado meses atrás y hemos advertido de lo que podía ocurrir con el comportamiento irresponsable en diciembre? Y es lo que estamos viendo ahora, es lo que estamos cosechando. Entonces, no podemos seguir pensando y viviendo de ilusiones. Tenemos que ser absolutamente conscientes de la realidad. Y las decisiones que tomemos en este momento nos van a afectar a futuro. Y van a afectar no solo al individuo, van a afectar a la sociedad en su conjunto. Y creo que todos los ecuatorianos tenemos el compromiso y queremos de que este país salga adelante porque amamos a este país. Y cada uno de nosotros debe ser responsable en sus acciones, en sus decisiones y en el futuro que este país tiene con lo que yo haga ahora, en el presente. Porque el futuro no existe, el futuro es una quimera. Lo que existe es el ahora y las decisiones que yo tomo hoy día y lo que yo hago hoy día es lo que van a construir ese futuro. Así que construyamos como país, como individuos y como sociedad el futuro que quisiéramos tener, aquella esperanza que todos tenemos de poder volver a abrazarnos, de recuperar con mayor potencia la producción, el comercio, el volver a las escuelas, las relaciones sociales, pero todo eso depende de cada uno de nosotros. Así es, siendo viceministro. responsables y siendo conscientes. Bien, son las 7:44, estamos dialogando con el viceministro de Salud. Viceministro, una pregunta más, y le quiero preguntar acerca de estas alertas que se han dado por bandas que ya ofrecen falsas vacunas de COVID-19 en el país, y al respecto entiendo que se han capacitado a uniformados para detectar justamente estas vacunas falsas. ¿Cómo ha sido este proceso y también qué esperar de estas alertas por vacunas falsas? Este es un tema muy importante, Verónica. Sin duda, el crimen organizado ve una oportunidad para sus negocios en la vacunación, no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Y a partir de esa oportunidad que ellos ven, ya ha empezado una campaña, sobre todo en redes sociales, de ofertas falsas, porque son falsas. La vacuna, y por eso es que la decisión, inclusive de los fabricantes, en este primer término de distribución y aplicación de vacunas, ha sido negocios directos con los gobiernos para garantizar que la vacuna llegue a la mayoría de la población y que se maneje con responsabilidad. Entonces, aquí quiero reiterar que la única vacuna que va a llegar al país va a ser por intermedio del gobierno ecuatoriano. La Autoridad Sanitaria Nacional tiene la responsabilidad no solo de negociar, adquirir y distribuir, sino de aplicar la vacuna y luego hacer el seguimiento a las personas vacunadas. Eso está en manos de la Autoridad Sanitaria Nacional. Lo que hemos previsto es vacunar a públicos y privados. O sea, no vamos a excluir al personal que trabaja, por ejemplo, en las unidades de salud privadas. Por ejemplo, tengo una pregunta del público, viceministro. Dice: soy médico, no trabajo en un hospital Centinela COVID, pero trabajo en el centro de salud y centro histórico, donde atiendo a pacientes embarazadas, partos y pospartos. No consto en la fase 0 de vacunación. A los médicos que no estamos en esa fase, ¿cuándo nos van a vacunar? Inmediatamente que terminemos la fase 0, en la fase 1 entra todo el personal de salud. O sea,
Una de las cuestiones que vamos a tener que entender es que esta fase inicial es un aprestamiento para el resto, pero este es el inicio del proceso de vacunación. O sea, una vez que ya iniciemos, vamos a continuar, porque ya hasta que terminemos la fase piloto ya llega marzo, y en marzo ya nos llegan más vacunas, mayor cantidad, ya debe llegar también AstraZeneca. Entonces, a partir de marzo, abril, vamos a tener un flujo importante en número de dosis, y ahí se cubrirá a todo el personal de salud. Ahí sí ya no importa que no estén en hospitales, no importa que no sea personal que no trabaja con pacientes COVID-19, pero es personal de salud. Ahí se cubrirá también al resto del personal de primera línea, como fuerzas del orden, de los municipios, al personal que hace la recolección de desechos, a los guardias o guías penitenciarios, a los reclusos, al resto de centros gerontológicos, a los sectores estratégicos, y así iremos cubriendo a toda la población hasta poder completar el número de vacunas que tengamos disponibles para al menos alrededor del 60% de la población, que es lo que hemos planificado desde el inicio. Viceministro, tenemos que terminar. La última pregunta. ¿Cuándo el ARCSA aprueba la vacuna de AstraZeneca? ¿Está trabajando en eso ya? Sí, Milton. La semana pasada, si mal no recuerdo, el día martes o miércoles ya hubo una primera reunión de trabajo con AstraZeneca y el equipo técnico de la ARCSA para revisar el proceso de registro de la vacuna de AstraZeneca, de tal suerte que yo diría que en las próximas 2 semanas debe estar concluido ya ese proceso. Importante noticia también. Bueno, viceministro, gracias. Solo esperamos que con un tiempito nos avisen dónde empieza, cuándo llega, para poner antenas, microondas, satélites y toda la cobertura que se pueda dar, porque el inicio de la vacunación en el país es muy importante. Así pasó en Inglaterra, así pasó en Estados Unidos, así pasó en México, y así tiene que pasar en Ecuador. Hay que darle la relevancia del caso, con fechas precisas, con momentos exactos y con lugares muy bien comunicados. Gracias, viceministro. Con muchísimo gusto, Milton, Verónica, y tengan listas las antenitas de vinil que les transmitiremos la información a tiempo. Sí, porque solamente en el 30S creen que uno puede poner la antena en 5 minutos, y eso es mentira. Hay que trabajarlo con tiempito. No, yo sé. Les comunicaremos con suficiente anticipación. Así que estaremos en contacto, siempre un gusto dialogar con ustedes y les deseo un excelente día. Gracias, viceministro. Bueno, es al revés, más bien sí se puede, lo que le quería sorprender al viceministro. Sí podemos ir rapidísimo, pero necesitamos un tiempo para poder... para hacerlo mejor. Para hacerlo mejor, es importante. Yo tengo hasta ahora en la memoria el tema de la primera vacunación que hubo en el Reino Unido, a la señora que fue vacunada en el hospital. Una microonda se puede poner en 5 minutos, pero planificar una cobertura para la televisión requiere un poco más de tiempo, porque sobre todo en estos eventos tan importantes nos tienen que comunicar bien dónde va a ser la primera vacunación, dónde se va a producir, a qué hora y quién va a ser la primera persona vacunada. Bueno, importantes noticias nos ha dado el viceministro de Salud. Están conversando ya con AstraZeneca, la ARCSA, para poder aprobar la vacuna de AstraZeneca. En unas 2 semanas estaría autorizado el uso de emergencia en el Ecuador de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. No se puede negociar así nomás. El presidente de Argentina no puede ofrecernos una vacuna que se tiene que comprar a una empresa privada, como es AstraZeneca, que tiene que ver con incluso una inversión millonaria realizada por el mexicano Carlos Slim. Argentina fabrica...